Hola, muy buenas noches, querida audiencia de Historia del Cristianismo. El tema que vamos a tocar hoy es el de la Iglesia Anglicana y con nosotros está Sergio, miembro del grupo La Universidad del Cristianismo y también fue miembro de la Iglesia Anglicana. Es por eso que lo invitamos esta noche para hablar de este tema, porque, bueno, pues él lo vivió estando dentro de la institución. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Osvaldo. Un saludo a todos y que Dios los bendiga. Pues bueno, Sergio, mira, me gustaría preguntarte un poquito sobre la historia de la Iglesia Anglicana. Por ahí, platicando con algunos hermanos anglicanos, ellos se definen como la vía media entre el catolicismo y el protestantismo. No sé si pudieras, bueno, explicarnos un poquito lo que quieren decir con esto los hermanos anglicanos. Claro que sí. Mira, déjate explico un poco porque en muchos aspectos eso es un poco difícil. Verás, en el aspecto del anglicanismo no hay como tal una vía media o más que nada decir vía media o forma doctrinal media. Como tal, el anglicanismo tiene diferentes doctrinas que se han ido incorporando con el paso del tiempo. Ya desde su origen, con la reforma en Inglaterra, el anglicanismo intenta en primer lugar tomar aspectos del luteranismo. De ahí viene la primera confesión que se hizo del anglicanismo, que rápidamente es sustituida por una confesión más calvinista, de manos del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Es el que primero da el impulso de sacar el luteranismo y poner el calvinismo. ¿Qué punto tiene esto de importante? Pues verás, en ese aspecto viene a adquirir un punto doctrinalmente hablando protestante, más especialmente hablando reformado. ¿Qué tanto reformado? Mucho, debido a que los reformadores de Zúrich, de Ginebra, por excepción de Calvino, que no quiso ir, quiso quedarse en Ginebra, pero varios de Zúrich, varios de Escocia y diferentes partes empezaron a crear la doctrina, por así decirlo, la base de lo que sería el modelo estándar, por así decirlo, porque como tal no hay un modelo estándar de doctrina, pero sí un modelo más o menos cercano a lo que podría decirse. ¿Y qué pasa con esto de la vía media? Pues hay varios puntos. Se puede decir que es el punto de reforma del anglocatolicismo. Yo en ese aspecto yo era anglocatólico y el punto, digamos, un poco más inclinado a la forma más tradicional o más amplia que es el anglicanismo, que es un aspecto más protestante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esencia, el aspecto exterior es católico, pero el interno llega a ser protestante, aunque un poco diverso y a veces un poco confuso. Esencialmente, lo que lo hace protestante es la forma de la justificación por la fe sola, que eso está puesto ya desde la primera confesión hasta los 39 puntos del anglicanismo y por lo general en todas las doctrinas mayoritarias del anglicanismo está esa parte. Por otra parte está la variabilidad de la negación de el purgatorio, las oraciones a los santos, las imágenes varían un poco porque realmente en este aspecto nunca hubo una forma de decir una iconoclasia eh, como en Escocia, que fue directamente una iconoclasia calvinista, sino que aquí fue realmente un abandono de esa forma
pero en ese aspecto se podría decir que su forma protestante es un poco del luteranismo, pero esencialmente es reformado. Ah, ¿Y ok, qué? entiendo. Entonces podríamos decir que, a ver, es una forma muy reduccionista de decirlo, pero son, por decirlo de alguna manera, doctrinas calvinistas bajo ropajes católicos. En una forma de decirlo, sí. Y sé perfectamente que a la mayoría no les va a gustar que se los diga, pero realmente los sermones, los libros de sermones para los servicios, varios de las formas litúrgicas del libro de oración común, el Book of Common Prayer, básicamente tiene una forma muy calvinista de ser, pero bajo una atmósfera episcopal, que es episcopal jerárquica, muy al estilo de las iglesias católicas, católicas en sentido general, tanto puede ser la iglesia ortodoxa, la iglesia católica romana o el luteranismo, en ese aspecto de que es jerárquica y de que utiliza mayoritariamente aspectos de formas católicas, pero esencialmente su doctrina llega a ser bastante o mayoritariamente reformado de tipo calvinista. También hay versiones menores que son derivadas de el arminianismo, debido a la forma que tuvo el metodismo en cierto momento de la historia en el Gran Despertar, que en parte en el momento en que se separa el metodismo, una parte de este queda en el anglicanismo y una pequeña parte, digamos, de una forma más católica, se queda en el pues sí, en el anglicanismo que después derivaría a ser el anglocatolicismo en ese aspecto. ¿Qué es el anglocatolicismo puntualmente, Sergio? Mira, verás, es un poco a veces complicado llegar a describirlo, pero esencialmente surge en el movimiento de Oxford que intenta tomar los aspectos exteriores de la Iglesia de Inglaterra, los aspectos más católicos, e intentar reformar, válgame la redundancia, la forma de la liturgia. ¿A qué viene esto? Principalmente es en la forma de que la liturgia no viene a ser solamente el viejo lex orandi, es decir, todos estamos unidos por la liturgia, sino que la liturgia esencialmente se vuelve parte sustancial de la doctrina que es la Iglesia anglicana. En este aspecto se busca retomar partes que se intentaron o que más bien a través de la historia se quitaron por un enfoque más reformado, pero de esta forma surge. Uno de estos aspectos es la presencia real y física de la Eucaristía, que ésta siempre estuvo en duda o en rechazo por ser muy católica. También las vestiduras que con el pasar del tiempo se fueron simplificando a una forma más, eh, por así decirlo, Civil. más reformada, más humilde, y una predicación que, digámoslo así, que era una forma más enfocada en la oración y en la predicación, más que en la misma ceremonia, en ese aspecto. Perdón, Sergio, que te interrumpa. Entonces podríamos decir que el anglicanismo, perdón, el anglocatolicismo es de alguna manera el extremo opuesto del puritanismo. Y perdón, a ver si estoy correcto. Según yo tengo entendido, el puritanismo era un intento de unas ramas anglicanas de quitar todo rastro de catolicismo de la iglesia, ¿no? De Donde hecho, se rechazaba tanto la organización jerárquica como se rechazaban también las vestimentas, la liturgia y todo eso. O sea, supuestamente ellos querían volver al origen con vestiduras y aspectos que quitaran todo rastro de catolicismo de la iglesia anglicana. En este sentido,
bueno, dos preguntas. ¿Estoy en lo correcto en cuanto al puritanismo? Y segunda pregunta, ¿podría tomarse como el extremo opuesto del anglocatolicismo? En la primera pregunta, sí, estás en lo correcto. De hecho, el nombre justamente significa purificar. En ese aspecto, ya pasada el poder de, digamos, Enrique VIII, pasaría después al hijo de este, y sería Eduardo, creo que Sexto. Eduardo VI, que empezaría las reformas más extremas de llevar a cabo, quitar los aspectos más católicos. Sería esto impulsado por las doctrinas reformadas, principalmente apoyadas por Escocia, que se había convertido, digamos, en la Iglesia Nacional de Escocia, y que conservaba los aspectos más sobresalientes de Ginebra. Ahora bien, ¿qué pasó con ese aspecto? Digamos que el anglocatolicismo es esencialmente lo que no, digamos, lo que buscaba al contrario del puritanismo. En lugar de querer borrar los aspectos católicos, buscaba volverlos a traer, que era básicamente los aspectos distintivos de las iglesias católicas, que son esos aspectos, la jerarquía, las doctrinas básicas, lo que son básicamente las vestiduras, eh, el ritual de la misa, y buscar de una manera más ejemplificada una iglesia más católica, pero sin dejar de ser inglesa en ese aspecto. Ok. Eh, eh, esto sonará un poco eh, cómico, pero bueno, viene de una duda legítima. En un programa de televisión, una serie histórica llamada Carlos Rey Emperador, donde se habla pues de este periodo de la historia, hay una parte donde sale Enrique VIII y bueno, nos cuentan la historia desde el punto de vista de Carlos V, pero algo que me llama la atención es que Enrique VIII lo que dice es que él va a quitarse todos los chantajes de Roma, pero sin mover un ápice del dogma. Y esto me lleva ahora sí a un evento, digo, no sé si la frase sea real o no, pero me lleva un poquito atrás en el tiempo, a la época donde Lutero, bueno, pues hace sus escritos y el rey Enrique VIII refuta a Lutero antes del cisma anglicano y le es otorgado por el Papa el título de Fidei Defensor, que es defensor de la fe, título que hasta la fecha conservan los reyes de Inglaterra. Entonces quería preguntarte, la postura de Enrique VIII, ¿cuál era exactamente ante el tema de la iglesia? Es un tema bastante interesante si uno lo pone desde una perspectiva que, vaya, que quitamos a los propios reformadores de Inglaterra, porque Enrique esencialmente no buscaba, digamos, en primera instancia, una nueva doctrina, una nueva iglesia. Lo que él quería hacer era hacer una iglesia católica sin papa. Eso lo llegó a decir, y de esa forma él sería la cabeza de la iglesia. Perdón, Como, sería un poquito como siguiendo el modelo eh, que, que, que tuvieron las iglesias de Oriente, o sea, algo parecido en ese sentido. O sea, nosotros somos católicos, pero desconocemos la autoridad del obispo de Roma sobre la iglesia universal. Algo así es lo que quería Enrique. más o menos algo así, algo muy parecido. Como sabemos, las iglesias orientales por mucho tiempo practicaron el cesaropapismo, que
Para los que no sepan, es una forma en la que el Estado tiene control sobre la iglesia y las decisiones del Estado están sobre la iglesia. Ya pudimos ver ejemplos con esto, ejemplos como, no sé, Rusia o el zar, o, o cosas irónicas como Constantinopla y el sultán, que fue algo verdaderamente, yo diría, bochornoso. Pero aquí esencialmente se llega a ser algo, un cesaropapismo definitivo, algo, digamos, no un apoyo o una forma, sino definitivamente el rey es el papa y punto. Y ese es el aspecto que él quería en primer lugar. Y esencialmente, con el paso del tiempo, lo que va queriendo hacer es, al momento de que rompe con Roma, quiere lentamente hacer algo propio. Y con esa forma no se quiere separar, digamos, del aspecto católico, que es, por ejemplo, el aspecto de la presencia real, que él la defendió durante toda su vida, pero que los reformadores buscaron una presencia espiritual o algunas veces simbólica, como en el caso de Thomas Cranmer, que buscó, por ejemplo, una refutación contra el dogma de la transustanciación puesta en un libro conocido como el libro sobre la verdadera doctrina, mejor dicho, la forma más católica y real de la doctrina de la Eucaristía. De Perdón esa que te forma, interrumpa aquí, Sergio. Entonces, Enrique VIII no es el que introduce doctrinalmente la reforma protestante a la Iglesia de Inglaterra. Podríamos decir que quien empieza con esa inquietud reformada es el arzobispo de Canterbury. esencialmente sí. Podría decirse que en parte la mano derecha de Enrique tuvo que ver debido a que él, ya debido a que la iglesia anglicana se había separado, quería buscar ayuda con la Confederación Esmaltada, que era esencialmente luterana, y querer formar un apoyo hacia Inglaterra, que no estuviera a la deriva. Pero es en ese apoyo cuando Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, toma como modelo a Ginebra y toma también a Zúrich. Tanto así que invita a los reformadores y empieza básicamente un periodo de reforma en que se calviniza la iglesia y se empieza a crear esta forma de calvinismo episcopal, por así decirlo, de una Perdón, forma, al decir Zurich te refieres a las doctrinas de Zwinglio y al decir Ginebra te refieres a las doctrinas de Calvino, ¿verdad? sí, en efecto. Ok. De hecho, llega a ser un poco interesante porque esencialmente llegan a ser en unos aspectos muy parecidos, pero después un poco diferentes, pero esencialmente son ellos los que los toman como modelos, como formas más purgadas, más reformadas que el luteranismo y prefieren tomar esas formas y aplicarlas a Inglaterra, contrario a como fue los países escandinavos que directamente tomaron el luteranismo tal cual y lo aplicaron. Ok, ok. Ahora, Sergio, te tengo otra pregunta. Ok, en algún momento platicando con algún anglicano, él me llegó a comentar, es que la iglesia anglicana no empezó con Enrique VIII, la iglesia anglicana empieza en realidad con José de Arimatea. Y bueno, la iglesia anglicana simplemente quiere decir iglesia inglesa. Entonces, para la visión anglicana, eh, la iglesia de Inglaterra, cuando incluso estaba en comunión con Roma, es la iglesia anglicana para ellos, porque si es en ese sentido, incluso pues también los católicos romanos llamarían iglesia anglicana a esa iglesia católica de Inglaterra de antes de la Reforma. Perdón, sé que parece trabalenguas, pero no sé
si fui claro con lo que quise expresar. O sea, sobre No, todo sí, el término anglicano. sí, perfectamente. De hecho, esencialmente hay a partir del siglo XX varias formas que empiezan a tomar de que la iglesia como tal en Inglaterra o iglesia de Inglaterra surge en periodo apostólico. Algunos ponen como ejemplo a José de Arimatea y la leyenda del Santo Grial, que es la copa donde se derramó la sangre de Cristo, que según cuenta la historia, esta copa fue llevada a Francia y luego a Inglaterra, y es este que funda la iglesia de Inglaterra, más o menos variando el mito de esa forma. Perdón, Otras Sergio, ¿podríamos explicar un poquito quién fue José de Arimatea para los que no estén tan familiarizados con los temas del Evangelio? claro que sí. José de Arimatea era un justo, un hombre justo que pertenecía al Cedredín. Este no estuvo de acuerdo con que Jesús fuese juzgado y estuvo en la presencia del Señor el día que fue crucificado. Ya después de que el Señor muere, este dona su cueva, su terreno para ser enterrado y ahí lo entierra. Y al momento de que Cristo resucita, la piedra se remueve y él sale. Ese es el aspecto, digamos, bíblico, el oficial. También está la leyenda que el momento de que le traspasaron con la lanza, él tenía una copa y en esa copa cayó sangre de Cristo y que esa copa fue, digamos, una reliquia que él se llevó a través de muchos viajes. Entonces, de aquí la importancia, esto te lo pido para que se entienda un poquito la importancia de José de Arimatea y cómo el hecho de que la tradición diga que José de Arimatea eh, llega a Inglaterra a predicar es tan importante, ¿no? O sea, es Sí. como, no me atrevería a decir que es un mito, pero sí tiene el papel de un mito fundacional en la iglesia de Inglaterra, como tal, ¿no? Sí, esencialmente tiene también un trasfondo artúrico de las leyendas arturianas, debido a que también es esta copa la que posteriormente juega un papel fundamental en una de las historias de la mesa redonda. Esencialmente, este mito tiene, digamos, un trasfondo religioso y nacional, que se intenta fundar en esas partes lo que es la Iglesia de Inglaterra. Correcto, correcto, Sergio. Ok. Y bueno, siguiendo un poquito con la evolución de la iglesia de Inglaterra, antes de la reforma, bueno, sabemos que produjo gran cantidad de santos que, bueno, hoy son venerados en ambas iglesias, ¿no? La católica, incluso en la iglesia ortodoxa. O sea, Inglaterra produjo grandes místicos que son venerados en toda la cristiandad como santos, ¿no? Incluso en iglesias ortodoxas. No sé si podrías platicarnos un poquito sobre ese periodo, pues, dorado de la iglesia de Inglaterra. Digamos, antes de la Reforma, Sí, sí, sí. O sea, antes de la reforma, ¿cómo era la iglesia de Inglaterra? esencialmente hablar de esa parte es un poco añorante porque te pones a pensar en el aspecto que se perdió después de la Reforma. Muchas cosas se perdieron en ese aspecto. Empezando primeramente con las partes de los romanos cristianos que habitaban ahí, sabemos que se practicaban ciertos ritos de tipo celta, el famoso rito celta, pero no es hasta la llegada de hecho, del fundador de la Iglesia de Inglaterra, San Agustín de Canterbury, que funda la iglesia en Canterbury y esencialmente
la va extendiendo durante todo el sur, que sería Inglaterra. En ese aspecto se puede hablar de una tradición inglesa esencialmente puesta sobre las bases de los frailes benedictinos que compilaron a través de sus escritos, muchos de los cuales son esencialmente muy buenos, hablando por ejemplo de Beda el Venerable, no, Exactamente. De esa etapa es de la que quería precisamente hablar contigo, ¿no? Porque Beda el Venerable, pues es reconocido por la Iglesia Anglicana, por la Iglesia Católica Romana y por la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y eso es una de las grandes, Beda representa una perla de la Iglesia de Inglaterra y más o menos en esa época también San Cuthberto y todo este periodo luminoso. Perdón que te interrumpa, pero me apasionó el tema un poco. no, claro que no, no te preocupes. Esencial, esta parte hablar es, digamos, una de las mejores. Hablar de ese periodo es básicamente hablar de un periodo en que el cristianismo se iba expandiendo y que básicamente se iba moviendo durante todo el ciclo, digo, todo el terreno de Inglaterra, a través de los monjes benedictinos, donde se producen obras impresionantes de historia, hablando por lo general de lo que fue las conquistas, de la llegada de los vikingos a esas zonas, que posteriormente serían convertidos y fundarían varias partes cristianas en esas zonas, también de los monasterios que se llegaron a fundar en muchas partes y esencialmente, vaya, hablando en terrenos amplios, digamos, por así decirlo, un aspecto fundamental sería, digamos, en la historia, por ejemplo, de la Vulgata, que el manuscrito más antiguo, completo, se produjo directamente en el monasterio que se alojaba Beda el Venerable. Tanto así que en el mismo monasterio donde estuvo Beda, se escribieron libros de historia, se copió y básicamente se creó uno de los manuscritos más fidedignos de la Vulgata. Se creó básicamente un modelo para todos los monasterios de Inglaterra. Se empezó a propagar el estilo de escritura carolígea, esencialmente hablando de lo que es ese periodo. Es, digamos, un punto en el cual todo empieza a converger y se empieza a crear una Inglaterra unida bajo el aspecto de las conquistas de los reyes de Inglaterra y del cristianismo que se va expandiendo por toda esa zona. Sergio, ahora platícame un poquito de cómo ocurre, eh, hablando de la relación de la Biblia, ahorita que hablabas de Inglaterra, ¿cuándo se divide la Biblia en capítulos y versículos? Y bueno, pues ampliarnos un poquito más el tema, creo que sabes hacia dónde voy. Sí, de hecho, esencialmente podría decir, perdón que esté repitiendo mucho esa No, palabra, no, no, pero está perfecto. me encanta hablar de eso en esencia. Lo que es verdaderamente eso es ver que Inglaterra, al igual que Francia y España, dio una, digamos, una parte de sí para toda la cristiandad. Hablando en términos de lo que surge de la Biblia, básicamente lo que pasa en Inglaterra es que el arzobispo de Canterbury, Stephen Landon, Esto fue eh, antes de la Reforma. mucho antes de la Reforma, de hecho, principios del siglo, de principios del siguiente milenio, se empieza a crear una forma de conteo para dividir la Biblia, lo que hoy día conocemos como capítulos, Ok. que esa forma duró varios siglos y ha durado hasta ahora. De esa forma se crea, digamos, el primer modelo de división de la Biblia y es dado por
el arzobispo de Canterbury, Stephen Langdon. Ya posteriormente sabríamos que Sant Espagino crearía la división de versículos del Antiguo Testamento y Obed Stein crearía la forma del Nuevo Testamento. Pero una parte fundamental, diría yo, que pudo hacer Inglaterra, tanto en el aspecto de los capítulos como en el aspecto bíblico en general, fue dar esa parte de sí a toda la cristiandad. Tanto así que mucho del modelo de la Biblia podría decirse que nace en Inglaterra y se esparce en todo el continente. Y Sergio, incluso, bueno, esta información no la conozco. Quiero preguntarte si tú lo haces. Incluso esta división en capítulos y versículos del arzobispo Langdon fue tomada por los judíos para su Tanaj. ¿Sabes si fue así? Porque bueno, ellos también hoy en día tienen dividida su Tanaj en versículos y en capítulos, ¿no? Entonces quería preguntarte si respetaron esas métricas del obispo Langdon. Esencialmente yo podría decir que no estoy muy seguro porque hay varias partes que he podido ver que difieren en la cantidad de versos que hay. Más que nada yo podría arriesgarme en ese punto de que fue más bien los masoretas los que compilaron la versión más nueva del Antiguo Testamento, más estandarizada, los que hicieron esa división. Pero la división por versículos, diría yo que deriva esencialmente de, digamos, del cristianismo, de lo que es Sant Espagino y lo que es Langdon, mm, no, sería Robert, creo que se llama Robert Stein, algo así. ok. Pero esencialmente podríamos decir, ok, que si no tomaron como tal esta métrica, cuando menos sí es anterior a la división actual que ellos tienen de su Tanaj. O sea, lo tomaron como modelo de alguna manera. Podría decirse que sí, Ok, de alguna forma, porque también, digamos, los musulmanes no tienen esa, digamos, esa compilación, digamos, esa forma de dividirlo, pero creo que también hubo tanto de la parte de los musulmanes y el Corán como de la Biblia de los cristianos que impulsaron a dividir bueno, a dividir las Sagradas Escrituras suyas por capítulos. sí, por suras y por versículos. Ok, perfecto. Un aspecto muy importante, porque bueno, como tal, la actual iglesia de Inglaterra se toma como una sucesión ininterrumpida desde José de Arimatea hasta el siglo XXI. O sea, para ellos no hubo nunca como un cisma, ¿no? O sea, para ellos la iglesia de Inglaterra sigue siendo una unidad, cosa que no ocurre para el caso de cómo los ve la Iglesia Católica Romana, cómo los ve la Iglesia Ortodoxa. Algo que es importante destacar, que es como lo que tú comentas, el tiempo de la reforma. Ok, entiendo que las reformas más Este, agresivas empiezan después de Enrique eh, VIII y se consolidan. Bueno, hubo como un periodo de descanso durante el reinado de María, ¿no? De la hija de María I, la hija de Enrique VIII, que es conocida como Bloody Mary en el imaginario protestante inglés. Y de ahí una vez, cuando toma su hermana Isabel el trono, bueno, se recrudece el tema protestante. Y yo tengo entendido que es porque una persona que reclamaba el trono de Inglaterra era su prima María Estuardo, que era católica,
Entonces ella buscó el apoyo de los protestantes y por eso impulsó tanto el protestantismo en Inglaterra, no tanto por un interés doctrinal. Y aquí es donde entra la figura de Juan Knox o John Knox de Escocia. Si dije algo incorrecto, por favor, corrígeme. Y si estoy bien, bueno, pues ayúdame a complementar, Sergio, por favor. Por el momento, todo lo que has dicho ha estado bien. Y sí, en esencia, digamos que la forma de Inglaterra en el aspecto protestante surge primeramente, como sabemos, Enrique VIII, pero de una forma heteroortodoxa. Después su hijo, y aunque su hijo haya propulsado un intento de reforma, muere muy temprano y no lo logra. Es hasta que la hija de hecho, de Catalina de Aragón y Enrique VIII, toma el papel de reina de Inglaterra, que se empieza a crear una forma de protestantismo anticatólica en el aspecto de que esencialmente se logra partir la Iglesia de Inglaterra en los puritanos, sustancialmente calvinistas, básicamente calvinistas de Ginebra, huyen de Inglaterra y empiezan a crear esa forma de la Iglesia de Escocia que surgiría después, una iglesia totalmente reformada y calvinista. ¿Qué pasaría aquí? Que al momento de que Escocia se vuelve calvinista, lo que pasa con Inglaterra es que con la llegada de Isabel pasa un momento, digamos, de tensión, porque es esencialmente algo conservador, porque no se quiere llegar a un punto de reforma igual que Escocia, así que se crea un punto de estancamiento que los puritanos de Inglaterra están hartos y el clero anglicano dividido no puede poner, digamos, una pauta fija para poder establecer una doctrina. Ahí es cuando surgen las batallas de religión, ya pasado un cierto tiempo, donde surge la confesión de Westminster, que es la confesión, por así decirlo, directamente calvinista, pero que irónicamente no llega a ser parte de la Iglesia de Inglaterra, sino que esta forma que se quiso poner en Inglaterra es llevada otra vez a Escocia y las iglesias episcopales, como también son llamadas, de la comunión anglicana, eh, forman parte, digamos, esencialmente de lo que es el anglicanismo por fuera, pero doctrinalmente llegan a variar un poco. No son como, digamos, como la iglesia de Escocia, o lo que fue la iglesia de Ginebra, que eran iglesias doctrinalmente por dentro y por fuera. Esa es una parte que surge, digamos, de ese momento histórico. Y aquí viene algo que cambiaría el curso de la historia universal. Una de las doctrinas principales del calvinismo, pues bueno, es el tema de la predestinación y los calvinistas, bueno, argumentan que es una doctrina que toman de San Agustín de Hipona. El punto al que quiero llegar es y con el tema de la predestinación y el calvinismo, ya impregnado en la iglesia de Inglaterra, surge, como bien comentábamos, la división entre los anglicanos más cercanos al catolicismo y los anglicanos más cercanos al protestantismo, que se hacen llamar puritanos porque quieren quitar de la iglesia de Inglaterra todo rastro de catolicismo. En Inglaterra está toda la situación en ebullición. Sin embargo, bueno, pues el pueblo inglés esencialmente seguía siendo pues en las formas muy católico, y estos puritanos más radicales empiezan a ser perseguidos, rechazados. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno,
pues algunos de ellos se montan en Inglaterra en un barquito llamado el Mayflower y migran hacia América. Y empieza el tema de los padres, que ellos le llaman padres peregrinos. Llegan a fundar las 13 colonias de América basados en la doctrina puritana y lejos de los lugares donde los persiguen por sus creencias. Ahora, con este tema y este calvinismo y esta predestinación, para mí, desde mi muy personal punto de vista, surge el tema del pueblo, de que ellos están predestinados a ser un pueblo elegido, y de ahí viene la doctrina eh, del destino manifiesto que es tan típica y tan fundacional en los Estados Unidos, el destino manifiesto. Y por otro lado, pues bueno, más adelante, ya cuando se independizan las 13 colonias, la doctrina Monroe, que es América para los americanos, en este sentido refiriéndose a estos colonos ingleses, y de alguna manera, pues América para ellos es la tierra prometida y ellos son el pueblo elegido. Y esto viene por esa visión calvinista, desde mi punto de vista, que ellos tienen. Y aquí también viene algo importante, porque la iglesia de Inglaterra ya no está simplemente en las fronteras geográficas, pues, de Inglaterra, ¿no? Sino que se empieza a expandir el imperio inglés, se empieza a expandir también, y bueno, vemos su crecimiento en los 5 continentes. Entonces, al expandirse el imperio británico, también se expande su iglesia por todo el mundo, Sergio. No sé qué comentario tengas al respecto. Diría, bueno, realmente que en el aspecto misionero anglicano, y lo digo de manera personal, a través de tratos que he tenido con mucha gente, tanto de habla hispana como de habla inglesa, podría decirse que la forma que tiene el anglicanismo de expandirse fue en dos partes. Primero, la forma de las 13 colonias, la forma de la Iglesia Episcopal Americana, que fue una iglesia fundada bajo patrocinio estatal. También están la Iglesia de Escocia, no la Iglesia Nacional de Escocia, sino la Iglesia Episcopal de Escocia y la Iglesia Episcopal de Irlanda, que también tiene patrocinio, digámoslo así, estatal, que fueron iglesias fundadas así, que en esa forma, digamos, tienen un trasfondo más anglicano, o mejor dicho, más episcopal, hablando de términos más generales. Pero sucede de que el modo de expandirse del anglicanismo es un poco más difícil de lo que fue, digamos, como mencionaste, los padres peregrinos, que digamos tenían modelos de iglesias o presbiterianas o esencialmente congregacionales, que la mayoría de las iglesias de los padres fundadores de, de Estados Unidos eran congregacionales. ¿Qué es esto? Que son iglesias que existen solamente bajo la congregación en una sola iglesia. No son iglesias como, digamos, lo fue la iglesia de Inglaterra y las demás iglesias, pues, episcopales. En ese aspecto se puede ver que la forma de que se organizan es más amplia, y la forma que tiene la iglesia, las iglesias episcopales, llega a ser un punto de quiebre que rompe con la forma de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? De que, bueno, con la forma en la que se expanden, se van creando
iglesias, por así decirlo, nacionales, digámoslo así, la iglesia de Australia, que también tiene fondo histórico con las colonias, las iglesias en India, las iglesias, no sé, en Colombia, en México, en Haití, en Cuba, donde sea, se crean congregaciones, digamos, anglicanas. Pero, ¿cuál es la parte, digamos, difícil a diferencia del calvinismo? Que esencialmente no pueden existir, digamos, sínodos o formas establecidas porque cada congregación está sujeta a algo o está sujeta a una iglesia, digámoslo, no sé, la iglesia episcopal protestante que así se llama, la iglesia episcopal protestante de América, o las iglesias que se intentan fundar de manera local en algún sitio. En ese aspecto se intenta ver que la forma de sucesión apostólica, como es manejada por ellos, y la forma de organización llega a ser diferente y hasta cierto punto difícil en la forma externa. Ya no digamos la forma interna doctrinal, donde no hay, digamos, una forma unida, sino un montón de doctrinas esencialmente parecidas o a veces no, pero que esencialmente están dentro del anglicanismo y se consideran pues anglicanas. Muy bien, Sergio. Me gustaría preguntarte ahora en, en, en este tenor. eh, ya vamos entendiendo que es muy, o sea, el anglicanismo en sí mismo, pues, es muy diverso y tiene muchas tradiciones que si ya de por sí en la misma Inglaterra ya era complicado mantener un criterio estandarizado o unificado, bueno, pues ahora al venir la expansión geográfica del imperio, esto se vuelve todavía más complicado, al punto que vamos viendo que al momento de desintegrarse el imperio británico y surge la Commonwealth, pues bueno, algunos países, o bueno, más bien, el Reino Unido tuvo la visión de no fracturarse, sino más bien disolverse y convertirse en la Commonwealth. El único que tuvo una separación, por decirlo así, más ríspida fue Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, Inglaterra, al ver que era inevitable, fue dando la independencia pacíficamente de alguna manera a sus colonias, ¿no? Digo, y entre comillas, pero sí definitivamente no fue un proceso tan duro como fue en el caso del Imperio Español. Entonces, en este caso, bueno, pues fue de alguna manera, se mantiene la figura de la reina en los países de la Commonwealth, en unos más, en unos menos. Por ejemplo, en Australia, pues bueno, vemos que sí son todavía como hermanitos, ¿no? Del imperio, perdón, de Gran Bretaña. Y en India, bueno, que son parte de la Commonwealth, sí, pero más reacios, ¿no? O sea, como que, sí, sí, como que somos parte de la Commonwealth, pero más por compromiso que por convicción. Dentro de todo esto, bueno, pues obviamente esto afectó el tema de la iglesia anglicana, pero el que me llama especialmente la atención es la iglesia anglicana en Estados Unidos, porque al final, bueno, Estados Unidos no es parte de la Commonwealth y tiene esa presencia anglicana muy fuerte. No sé si podrías platicarnos un poquito de esta iglesia anglicana en Estados Unidos. Claro que sí. Verás, en el momento de que las tierras en lo que hoy día es América del Norte se fundan y empiezan comúnmente a llegar mm, inmigrados protestantes, esencialmente se crea la necesidad de hacer presencia
en esas tierras, porque como sabemos, ya los puritanos, que no estaban de acuerdo con las doctrinas, llegan a esas tierras, pero se busca hacer, digamos, una tierra donde la presencia del rey, aunque no física, sea de manera religiosa. De esa forma se funda lo que es la Iglesia Episcopal Protestante Americana y se forma de una manera más amplia eh, lo que hoy día es, por así decirlo, lo que hoy día conocemos como la Iglesia mal llamada Iglesia Anglicana de América, que esencialmente es su nombre, es episcopal como el de la mayoría. Cabe aclarar que la mayoría de las iglesias son episcopales y no anglicanas. En esta forma, una pequeña aclaración. Ok. Y por otra parte, con el paso del tiempo, lo que fue la tradición inglesa en la parte americana se empieza rápidamente a deshacer por el influjo de los reformados y del clero que era un poco reacio a estas tradiciones. Con el paso del tiempo, la forma externa sigue viva, pero en lo doctrinal se vuelve más protestante. Y con el paso aún más del tiempo, las formas, digamos, eh, digámoslo así, los ritos se empiezan a simplificar y volver cada vez más en doctrinas digamos, servicios, como ellos los llaman, de baja iglesia o servicios reformados, donde la parte fundamental está en la predicación, en la oración, a veces en los himnos, o también en lo que es la lectura de las escrituras, no tanto en lo que sería la, las formas en su forma de ser típicas de las iglesias católicas. Perdón que Esto, te interrumpa aquí en este punto. Entonces, esto es, digamos, las low churches que, mm, que, que, que se llaman y que están ya, no se centran tanto en la acción de gracias en la Eucaristía, sino en la lectura de la Biblia y en la predicación. sí, totalmente. De Ok, hecho, en- perdón. Nada no, más no, una última aclaración. Estas bajas iglesias eh, eh, también han abandonado de alguna manera las formas, me refiero a los ropajes y a las liturgias. O sea, ellos se alejaron ya de esta parte más pegada al catolicismo, las low churches, sin embargo, no dejan de ser parte de la Iglesia de Inglaterra, ¿correcto? totalmente. De hecho, esencialmente, esto es un problema que, digamos, ha estado ahí desde siempre. Que con, que digámoslo así, yo sé que lo que digo se escucha feo, pero la Iglesia de Inglaterra y esencialmente el anglicanismo es una bolsa de todo, porque hay arminianos, calvinistas, bautistas, hay de todo y hay muchas formas de hablar en lo que podría ser un servicio, una misa, doctrina, de todo. Perdón, Sergio, una pregunta. La Iglesia de Inglaterra, digamos, una low churches, a su liturgia, ¿le siguen llamando misa o ya no? No. De Ok, hecho, por y lo las high general, churches sí le siguen llamando misa a sus liturgias, ¿verdad? sí. Ok, Tanto así que la llaman o misa o liturgia, pero servicio por lo general muy poco lo usan. ya, ok. Y es importante que, ¿En qué que la aspecto podría audiencia, perdón, te escucho, Sergio. Bueno, bueno, Sergio.
tomando Correcto, en Sergio. cuenta, Entonces, entendemos pues que las high churches siguen llamando a sus liturgias misas o liturgias, como bien la apuntas, y las low churches les llaman servicios, ¿correcto? sí, en efecto. De Ok, hecho, una pregunta, porque ya, bueno, andamos un poco sobre el tiempo y el tema da para mucho, ojalá que tengamos oportunidad de extendernos en otra ocasión. Quiero preguntarte entonces, hoy en día, ¿cuál es el papel de la reina de Inglaterra en la iglesia anglicana? Y ojo, esto va de la mano también con otra duda. Por ejemplo, aquí en México hay iglesias anglicanas. ¿Por qué hay iglesias anglicanas si supuestamente la iglesia anglicana es la iglesia católica correspondiente al territorio inglés? O sea, ahí no estarían como contradiciendo un poco el espíritu que buscaba Enrique VIII, o sea, que era la iglesia de Inglaterra para los ingleses, porque sí puede haber, digo, lo entiendo cuando en el tema del imperio, bueno, pues tenía una colonia en África, bueno, pues llevo mi iglesia y es mi iglesia anglicana, pero en un país como México, que nunca fue dominio de Inglaterra, ¿por qué sí es válido tener una iglesia anglicana? Y en este sentido, ampliando ya un poquito más, ¿cuál es el papel de la reina en la iglesia de Inglaterra? Y por ejemplo, ¿qué se dice del papel de la reina de Inglaterra en una iglesia anglicana en México? Es un tema que a mí me confunde un poco. No sé si me pudieras ayudar con este punto ya para cerrar. claro que sí. Lo que pasaría con la reina, con el pasar del tiempo y con la decadencia del imperio, esencialmente el poder que funda Enrique VIII e Isabel se vuelve deteriorando cada vez más en volverse solamente la figura simbólica de lo que es la Iglesia de Inglaterra, a tal punto de que la comunión anglicana solo reconoce al arzobispo de Canterbury como un primer inter pares, que es el primero entre iguales. Con esto podemos ver que la reina ya no tiene un papel en la iglesia, sino que solamente lo es en Inglaterra, pero de manera simbólica, porque ya no tiene, digamos, el poder ni, ni el dominio doctrinal que se tenía antes. Claro. Ahora, Sí, te escucho, voy a... Sergio, perdón. Sí. Ahora, tocando el tema de México y esencialmente en toda Latinoamérica y en gran parte de Asia, hay, como sabemos, iglesias de Inglaterra, o mejor dicho, iglesias tipo anglicana, también llamadas episcopales. ¿Y cuál es su función de expansión? Como ya dijiste, la idea era una iglesia reformada para Inglaterra. ¿Qué pasa con las iglesias que no fueron dominadas por Inglaterra? Lo que pasa es que estas formas doctrinales se quieren expandir de una manera más orgánica, digámoslo así, en forma de misiones, como lo hacen otras iglesias, pero digamos que su forma de ser y su forma doctrinal, que sabemos bien que no es algo fijo, llega a ser muy variable y llega a ser algo que más que expandirse llega en el aspecto de desgarrarse en muchos aspectos, porque o está sujeta a una iglesia episcopal específica o se funda una nueva o adopta papeles más liberales o es más calvinista o tiene aspectos del arminianismo o el metodismo o es más evangélica o evangelical, como se le quiera llamar, o high church o low church, la forma que sea, pero esa forma de misiones que, digámoslo así, la forma en la que los clérigos anglicanos intentan hacerlo,
llega a ser deficiente en esa forma, porque no hay, digamos, algo que pueda ser de esa manera expandible, menos la forma anglicana en esa forma, en la que rige Inglaterra desde hace siglos. Entonces, digamos que aquí el tema, y si lo entiendo bien, empiezan a surgir iglesias anglicanas en otros países fuera de la jurisdicción de la corona, pero más que nada porque se busca o sea, ya hay marcada una diferencia doctrinal, ¿no? Entonces, o sea, porque digo, en un momento dado, en la época de Enrique VIII, es la doctrina católica romana como tal, pero sin la autoridad del Papa. Ahora, la iglesia anglicana dice, ok, sí, la iglesia de Inglaterra es esta, pero la iglesia católica romana tiene errores doctrinales, entonces por eso nosotros tenemos que llevar la doctrina anglicana a otros países que no sean Inglaterra. Algo así es más o menos la visión de ellos, de esos misioneros. De hecho, sí, digámoslo así, es la forma de la misión cristiana, por lo general, pero de una manera más, digamos, entre romana y un poco más protestante. Correcto. Ok, ok, Sergio. Pues mira, quedaron muchísimos temas, por temas de tiempo, pues bueno, ya debemos finalizar el podcast. Espero que tengas disponibilidad, pues para hablar de este y otros temas, pues más adelante, para la audiencia del grupo Universidad del Cristianismo y para la página Historia del Cristianismo. Fue para mí realmente enriquecedor hablar contigo y pues bueno, sí quiero que te comprometas ante la audiencia que vamos a terminar el tema de la iglesia anglicana en una segunda sesión. Claro que sí, si se puede en 3 o en 1000, pero aquí me van a tener. Perfecto, Sergio, pues muchas gracias. Quiero agradecer a la audiencia por su tiempo y nos estamos viendo. Nos estamos oyendo también, perdón. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Sergio. Hasta luego y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.